Ahí está. Bueno, dudas, consultas, ¿tienen? Profe, Sí, Paula. el capítulo 10 no está habilitado todavía en la página, ¿verdad? Sí, ya está. ¿Sí? Ah, bueno. Ahí está el ejercicio también que vamos a trabajar hoy, por si lo quieren. Es el que está en material, o sea que no hay nada nuevo en eso. Bueno, vamos entonces. ¿Dudas, consultas? ¿No? Bueno, si primero tengo que presentar. Bueno, a ver si es este. Sí. Bueno, ¿se ve bien el power? Sí, profe. Sí, se me escucha bien a mí. Sí, sí. Yo por ahí levanto la voz, no me di cuenta. Avísenme si grito mucho y me avisan si hablo mucho también. No es por el tono, sino la cantidad. Y el que quiera hacer preguntas, está abierto digamos, abra el micrófono y me pregunta. Me Listo, paran profe. lo mismo, yo voy a parar cada tanto para por las dudas. ¿Estamos? Bueno, unidad 10, los objetivos que vamos a ver o perseguir en esta unidad es distinguir pasivos ciertos de los contingentes, medir al inicio del cierre los diferentes pasivos según normas nacionales e internacionales. Bueno, la unidad 10 contiene, bueno, el tema de deudas, previsiones y, bueno, RT41, pasivo. Recuerden que la RT41 es una excepción, es como la NIF para pymes, eh, lo relacionado a entes pequeños. La FIA, bueno. Las obligaciones. Recuerden que las normas contables bueno, no están estructuradas por números, se tienen números, pero no es que los números son correlativos para algo. Lo que tenemos que saber es qué contiene cada uno y dónde podemos obtener información. Bueno, tenemos la RT16, que recuerden que es el de marco conceptual, donde define los objetivos de los estados contables, los usuarios, los elementos que deben contener los estados contables y los requisitos para reconocerlos. Dentro de los elementos de los estados contables, bueno, dentro de los estados contables está el estado de situación patrimonial, que informa sobre activo, pasivo y patrimonio neto, y dentro de eso, y esos elementos están definidos en la RT16. El pasivo en sí, o sea, como en conjunto, dice que esto ya algo han visto, se me perdió el cursor. Un ente tiene un pasivo cuando, debido a un hecho ya ocurrido, tiene que haber sucedido algo, una compra, una venta, por ejemplo, está obligado a entregar activos o a prestar servicios a otra persona, física o jurídica, o es altamente probable que ello ocurra. Entonces, ahí tenemos el está obligado, o es altamente probable que la obligación ocurra. ¿La obligación de qué? De entregar activos o prestar servicios. Entonces, ya la misma definición de pasivo, estamos viendo que los dos tipos de pasivos que vamos a reconocer, que son las obligaciones ciertas y las contingentes. Segundo, la cancelación de la obligación es ineludible y en caso de que sea contingente, altamente probable que no se puede evitar. Esto ya lo vieron en introducción a la contabilidad cuando hablaron de los pasivos, que la obligación, si yo la puedo eludir sin costo, no es una obligación. Y deberá efectuarse a una fecha, bueno, esto con respecto a la fecha, no,
como que habla del vencimiento, cuándo debemos cancelarla a la obligación. Efectuarse en fecha determinada, venta, compra 30 días, cuenta corriente 30 días, determinable o debido a ocurrencia de cierto hecho o a requerimiento del acreedor. Eso va a depender de las características del pacto que se haya hecho, de los compromisos que hayamos asumido. Bueno, esto dice, abarcan tanto las obligaciones legales, pagaré, por ejemplo, debo cumplir, o los contratos, como las asumidas voluntariamente. Las asumidas voluntariamente, por ejemplo, una garantía de un producto que vendo yo. Entonces, asumo obligatoriamente, voluntariamente, la obligación de reparar o resarcir los daños de fabricación de los productos vendidos. Bueno, esto acá habla de cómo se cancelan los pasivos con la entrega de efectivo u otro activo, la prestación de un servicio, el reemplazo de la obligación por otro pasivo. Recuerda, la introducción a la contabilidad, en las variaciones patrimoniales cualitativas, aumenta un pasivo, disminuye el pasivo. Es esto, el reemplazo de una obligación por otra. Cambio el tipo de pasivo. La conversión de deuda en capital, asumo, digamos, se cancela la deuda, pero se le da participación en capital. También un pasivo puede quedar cancelado debido a la renuncia o la pérdida de los derechos por parte del acreedor. El acreedor dice, bueno, no te cobro nada, o te cobro una parte y listo, o sea, la parte de ese renuncio, o la pérdida de derechos por el tema de prescripciones. Bueno. Clasificación de los pasivos. Según el plazo, podemos clasificarlos en corriente, o sea, de corto plazo, los que vamos a informar en el pasivo corriente, y los de no corriente o de largo plazo, aquellos que vamos a informar en o en el pasivo no corriente. Según el objeto, eso es la forma, recién vimos acá. Está obligado a entregar a activos o a prestar servicios. Pues es altamente probable que eso ocurra. Entonces, está obligado a entregar a activos, moneda, o sea, efectivo, o bienes, o a prestar servicio. Entonces, según el objeto en el cual se va a cancelar la obligación, tenemos la moneda, tenemos bienes, o con servicios, con la prestación de servicios. Y según el grado de certeza, tenemos obligaciones ciertas o obligaciones contingentes. Volvemos a esto, está obligado, o sea, la obligación está, la tengo, no tengo duda de eso. O es altamente probable, en algún momento, o sea, la probabilidad es alta de que en algún momento, ya vamos a ver, por evento de un hecho, tenga la obligación de hacerlo. A ver. ¿Alguien quiere entrar o no? Bueno, no lo veo. Bueno, sigo. Vamos acá, las clasificaciones, ahora vamos a la RT8. Cuando vieron normas contables argentinas, vieron que había normas contables de carácter general o de exposición en carácter general, que es la RT8, y después normas contables de exposición particulares, como puede ser la RT9 o la RT11. Nosotros trabajamos mucho con la 9, porque es para entes comerciales, industriales y de servicios. La RT11 es para entes sin fin de lucro, y eso lo van a ver en contabilidad 4. Pero la base es la RT8. La RT8, no se olviden, eso también es lectura obligatoria. En el capítulo 3, referido a estado de situación patrimonial, como la RT8 de exposición, van a estar todos los estados contables acá definidos. Incluido lo que hay que, parte de las, ¿cómo es?
de la información complementaria. Entonces, en el estado de situación patrimonial, la clasificación de activos y pasivos se hace en función de esta definición, si son corrientes o no corrientes. Con respecto a los activos, que ya tendrían que saberlo, los activos corrientes son aquellos que son efectivos o lo van a hacer, o sea, se van a transformar en efectivo desde el cierre de ejercicio hasta el otro cierre. Y los no corrientes, los que se convertirán en efectivo posterior al cierre siguiente. Entonces, lo que ya es efectivo o se va a transformar en efectivo en el primer año después del cierre son corrientes, y los que se convierten después de esa fecha son no corrientes. Con respecto a los pasivos, no tienen en cuenta, o sea, la liquidez para el activo. Los pasivos corriente y no corriente va a depender de cuándo son exigibles. Entonces, corrientes son los exigibles al cierre del ejercicio o lo van a hacer hasta el cierre de ejercicio cierre de ejercicio posterior, y incluidas aquellas previsiones en las cuales el hecho contingente se dé y la obligación de ese hecho contingente tengo que afrontarlo en ese ejercicio. Y los no corrientes son los que no califican como corrientes, o sea, los posteriores a ese cierre de ejercicio. Entonces, los que vencen del cierre de un año son corrientes, los que vencen posterior a un año son pasivos no corrientes. O sea, debo ponerlo en los pasivos no corrientes. Bueno, ya les mencioné entonces la RT9, que es norma particular de disposición para entes, vamos a decir, comerciales, industriales o de servicio. En el capítulo 3, estado de situación patrimonial, esto tiene correlación también con la 8. La 8, el capítulo 3, estado de situación patrimonial, la 9 también. Acá definen, recuerden, la 9 define los rubros del activo, los rubros del pasivo, y después cuando veamos patrimonio neto y resultados, también están definidos los rubros que se exponen en estos entes comerciales, industriales y servicios. Entonces, dentro del pasivo dice, define las deudas, que son aquellas obligaciones ciertas, determinadas o determinables. Si volvemos a la definición de pasivo, dice que un ente tiene un pasivo cuando debido a un hecho de ocurrido está obligado, o sea, obligación cierta. Entonces, las obligaciones ciertas son las deudas. Dice, se informa por separado y como pasivo no corriente los saldos pasivos netos por impuesto diferido que se ven reconocidos. Bueno, no importa. Lo que menciona acá, el pasivo por impuesto diferido siempre es no corriente. Y activo por impuesto diferido, cuando veamos, también. Se informan como no corrientes. Bueno, vamos con las previsiones. Las previsiones son aquellas partidas que a la fecha a la que se refieren los estados contables, o sea, el cierre de ejercicio, representan importes estimados, hay una estimación porque no sabemos cuánto es la obligación, para hacer frente a situaciones contingentes. Situación contingente es un hecho futuro, y si es un hecho futuro, no sabemos si va a ocurrir o no, que de ocurrir, probablemente origine una obligación para el ente. O sea, si ocurre ese hecho contingente, va a originar una obligación para el ente. Entonces, estas partidas que puedo determinar su importe, ya vamos a ver por qué, son para hacer frente a esa situación que va a ocurrir y que me va a generar una obligación. En las previsiones, las estimaciones, hablamos de importes estimados, que incluyen el monto probable de la obligación, o sea, el monto debe ser cercano a la realidad o estimado de forma fiable, y la posibilidad de su concreción, o sea, dice que probablemente origine. Esa probabilidad, ya vamos a ver, tiene que ser alta. Consultas, dudas, vamos bien, hablo mucho, grito mucho. No, está bien, profe. ¿Vamos bien? Estamos bien. Sí. Bueno, ahí seguimos. Bueno,
La RT9, a su vez, también tiene un modelo de estado de situación patrimonial. Acá yo les puse únicamente el pasivo, porque el del activo ya más o menos lo conocen. Pero ¿qué pasa con el pasivo? Dijimos que tenemos dos tipos de pasivos, las deudas y las previsiones. Fíjense, las deudas van separadas y clasificadas según su naturaleza. Deudas comerciales, deudas por préstamos o financieras, deudas por remuneraciones y cargas sociales, deudas por cargas fiscales, anticipo de clientes, dividendos a pagar y otras deudas. Determino el total de deudas y expongo después las previsiones por separado. Hay muchos que empiezan a detallar todas las deudas, previsiones y suman y dan el pasivo corriente, por ejemplo. La normativa lo que nos muestra es que las deudas, yo tengo que poner cuántas son las deudas, acá discriminadas por su naturaleza, pongo el total de deudas y las previsiones por separado. El pasivo no corriente lo mismo en función de esta clasificación. Si vemos un ejemplo, acá yo puse números cualquiera, y pongo esto, año 1, porque también fíjense en la RT8 dice que los estados contables deben presentarse en forma comparativa con el ejercicio anterior. Entonces, comerciales, se me fue, otra vez, comerciales, por préstamos, remuneraciones, cargas fiscales, anticipo de cliente, dividendos, otras deudas, el total 2.800, que sumado a las previsiones, 800 nos da un pasivo corriente de 3.600. Entonces, las deudas se exponen por separado y en conjunto, digamos, separado de ¿qué? De las previsiones. La clasifico según naturaleza y obtengo un total de deudas. Y por separado las previsiones. Lo mismo en el pasivo no corriente. Profe, Con respecto a la medición, sí. ¿las previsiones no tienen orden? O sea, son previsiones y se ponen Se todas ponen todas juntas. No, es que no tenemos una clasificación de previsiones. Sabemos que hay un hecho futuro que me puede terminar una obligación. ¿Cuál es la que ustedes conocen desde lo que han visto o más o menos les han mencionado en las 3 contabilidades que han tenido? Y en esta, cuarta. previsiones por deudores incobrables. Bueno, previsión para deudas incobrables. ¿Dónde se expone? ¿En previsiones? No. Sí, ¿Sí o no? sí, en previsiones. En pasivo corriente, si se espera que sea de este año. Bueno, veamos dice, previsión para deudores incobrables. ¿Cuál es el hecho futuro, la contingencia? Que que no cobre la deuda. Que no cobres. ¿Y eso te va a generar una obligación? No. Entonces, no es previsión. No es previsión de la que estamos mencionando acá. Ah, perdón. No, no, está bien, porque ese es un error muy común. La previsión para deudores incobrables es regularizadora de activos. Hay dos tipos de previsiones. Mira, digamos, en realidad, bueno, yo siempre, los que han tenido contabilidad 2 conmigo, yo les muestro, las situaciones contingentes hay favorables y desfavorables. Las favorables, por lo general, no se reconocen, salvo lo que sea activo por impuesto diferido. El resto no se reconocen hasta la concreción de ese hecho futuro que sea favorable al ente. O sea que dejamos de lado las favorables, que lo que hacen es aumentar el activo o disminuir el pasivo. Disminuir pasivo, o sea que no estamos generando una obligación, sino se me baja la obligación. Vamos por las desfavorables. Las desfavorables me pueden generar o disminución de activo o aumento de pasivo.
¿Está? Sí. La contingencia desfavorable. Una contingencia desfavorable quiere decir que me disminuye el patrimonio neto. Para que me disminuya el patrimonio neto, o pierdo activos o me genera un pasivo. Si yo pierdo activos, con ese hecho futuro, es revisador de activos. Como el deudor incobrable. Yo voy a perder un crédito. Entonces se expone en el activo neteando, no en el pasivo. Y las de pasivo son aquellas que me van a generar una obligación. Por eso le pregunté. Una obligación sería un juicio contra un empleado o un cliente. Un juicio del empleado, no contra. Del Sí, empleado o del o del cliente. cliente. ¿Mm? Entonces, cuando yo tengo la posibilidad de que un juicio me venga en contra, mientras no haya sentencia, no tengo obligación. Sentencia del juez, hecho futuro, es lo que va a generar la obligación. ¿Mm? Obviamente después se puede recurrir eso, pero bueno, va a depender si uno quiere terminar ahí o seguir. Entonces, la sentencia, que es el hecho futuro, es lo que me va a determinar la obligación. Yo recién les mencioné el tema de las garantías. Yo vendo un producto y ofrezco garantía. Esa garantía, ¿qué es? Que si se rompe por defecto de fabricación, yo tengo que reponerlo o repararlo. ¿Cuál es mi obligación? Reponerlo o repararlo. Yo tengo que hacer un gasto ahí, o entregar un bien, o pagar a un service para que lo arregle. ¿Mm? Entonces, ¿cuál es el hecho futuro? Que se rompa el producto. Si vamos a la definición de pasivo, dice, debido a un hecho ya ocurrido, por ejemplo, yo tengo que haber vendido el producto para que después se rompa y yo, cuando se rompa, lo tengo que reparar. Entonces, fíjense cómo todas esas cositas tienen que estar unidas. Entonces, se rompe el producto, después que lo vendí, tengo que arreglarlo. Al cierre de ejercicio, yo tengo que estimar cuántos de los productos se pueden romper, cuánto me cuesta repararlo, si tengo que reponerlo, yo sé cuánto vale el producto. Pero si hay que arreglarlo, hay que ver qué tipo de arreglo hay que hacer. Entonces, por eso son importes estimados. Otro tipo de previsiones pueden ser por devoluciones o por bonificaciones, mientras no tenga cómo compensarlo con activos. O sea, si una persona me compra 100 productos, me los pago y después me devuelve una parte porque no es lo que pidió, porque no sé qué cosa, bueno, al devolverme no tengo cómo compensar esa devolución. Por lo tanto, tengo una obligación de resarcirle o devolver el dinero o entregarle otro producto. Entonces ahí tenemos por devoluciones o por bonificaciones, hay que ver si yo tengo un activo para compensar, va como revisable de activos, si no hay activos, va como pasivo. Y bueno, no sé cuál, hay uno que lo ponen mucho, como es la previsión por despidos, porque la ley de sociedades, perdón, la ley de ganancias permite ir acumulando una previsión, pero bueno, hay mucha doctrina que no lo ve bien ir previsionando un despido, ¿no? Alguien no contrata, supuestamente, personal para despedirlo. Pero bueno, esa puede estar, sí. Ya una pregunta, pero ¿no sería medio raro en el caso de la previsión por bonificación que no tengas un activo para compensarlo? Si me viene comprando de contado, cuando llega el cupo, yo no tengo cómo descontarle al cliente. ¿Entendés? A lo mejor se le puede hacer cuando compra el cupo, en esa fecha, que no me pague lo que le voy a descontar. Pero como viene acumulando desde el ejercicio, la acumulación de ventas, que después le va a agregar en otro ejercicio, va a permitir que tenga la bonificación. Entonces, si me pago de contado, no tengo la cuenta clientes para descontarlo de ahí. La cuenta clientes de esa persona, ojo.
Perfecto. Pues yo puedo tener la cuenta clientes, pero no de esa persona. Yo voy a tener una obligación con esa persona, ¿entendés? Hay muchos que lo meten, en cliente, pero vos no, por eso, fíjate que hay un rubro ahí de deuda que se llama anticipo de clientes. Que es ahí donde iría supuestamente, bueno, no la previsión, pero si me pagan anticipado, no lo tengo que poner como un activo negativo, o sea, compensarlo. Otra de las cosas de la RT8, el tema de compensación de partidas. Profe, Sí, y eso es lo que dijo usted de si se trata, si hay activo para compensar o no. ¿Eso está en alguna norma también? ahí es lo que acabo de decir, la RT8, de ¿En qué compensación de punto? partidas. A ver, A ver. si la encuentro. eh, Ya lo encontré igual, profe, ¿eh? bueno, ¿qué número es? Por compensación, El punto B, modelo, alcance, aspecto, estados básicos, estados complementarios, información capítulo 6. operativa. Capítulo 6. 6. Vamos. Ahí está, ahí que vi, me parece. No, en el mismo 3 me parece que está. Capítulo, bueno, modificación, estructura, contenido, activo corriente, no corriente, lo que vimos recién, fraccionamiento de rubros. Fraccionamiento, esto lo preguntaban en Conta 2, pero el fraccionamiento de rubros es decir, qué parte de un rubro es activo, perdón, es corriente y qué parte es no corriente. Pauta para clasificación, partida de ajuste de evaluación. Esto son las regularizadoras, las partidas de ajuste de evaluación. Compensación de partidas. Las partidas relacionadas deben exponerse por su importe en esto. Partidas relacionadas. Entonces, si yo tengo un cliente que me está debiendo y tengo la posibilidad de la previsión por bonificación, eso sí la puedo compensar. Pero el cliente en sí en particular, no todos los clientes. Dice, cuando la compensación futura sea legalmente posible y se tenga intención o la obligación de realizarla. Entonces, cuando yo puedo compensarla, dice, si fuera necesario, para una presentación, el importe compensado se pondrán en el cuerpo del Estado la información complementaria. Entonces, la información complementaria pone clientes y previsión por incobrables o previsión por bonificación. Pero si no tengo la posibilidad de compensar porque ese cliente no le debo, no lo puedo poner para compensar con otros clientes. A eso me refiero. ¿Está? Sí, profe, quedó claro. Gracias. No, no. Bueno. Bueno, ya esto ya lo vimos. Revisión estamos. Medición. Medición inicial, según la RT17. Bueno, cambiamos de resolución técnica. Dijimos, marco conceptual para definición de los elementos. RT8, exposición en general. Sí, en general. RT9, exposición en particular, donde estaban los rubros, la definición de los rubros. Y la RT17 tenemos medición. Y tenemos el punto 4 que habla de las mediciones iniciales, o sea, por cuánto lo reconozco cuando lo incorporo al ente, y el punto 5 es la medición periódica, o sea, posterior al registro inicial. Entonces, pasivo por transacciones pasivo por compra de bienes y servicios, recuerden, esto es el espejo de los créditos. Lo que vimos en créditos es igual o casi igual para pasivos. Recuerden que el que tiene un crédito
es porque alguien tiene una obligación. Entonces, uno expone en el activo el crédito y otro expone en el pasivo la obligación. Entonces, es más o menos parecido, pero recordar que las registraciones son al revés. Lo que se debita en el crédito se acredita en pasivo. Y lo que es a cobrar es pagar. Entonces, tenemos pasivos por compra de bienes y servicios, el valor de compra de contado. Si no tengo el valor de contado, ¿qué tengo que hacer? Estimarlo con una tasa de mercado. O sea, el valor futuro, traerlo a hoy con una tasa del mercado. O sea, el mercado es el que se refiere a ese producto, ¿cierto? Y al ente que compra y al ente que vende. Muy bien. Pasivo por transacciones financieras a la suma de dinero recibida. Recuerden, medición inicial. Estamos hablando de cuando yo lo registro, tengo que poner caja a préstamo, por ejemplo. En síntesis, si sabemos cuántos son los resultados financieros que se van a devengar, vamos a poner caja, resultados, componente financiero implícito, intereses a devengar a préstamo. Pasivo por refinanciaciones. Acá, cuando hablamos de refinanciaciones, recuerden que esto es un cambio de activo, un activo por otro. Entonces, por lo general cuando hay refinanciación se cambian las condiciones del activo anterior a un nuevo activo. Entonces, el nuevo activo va a registrarse por el valor descontado de la suma a pagar con la tasa de mercado. O sea, lo mismo que dijimos acá. Otros pasivos, el valor descontado también, a la suma a pagar con la tasa que el mercado haga con respecto al uso del dinero en el tiempo, y si hay pasivo en especie, o sea, entregar bienes o servicios en función al importe recibido. Ahora vamos a la emisión particular, o sea, la emisión posterior al registro inicial, o sea, por lo general son registros del cierre. Los pasivos en moneda por compras, refinanciaciones, transacciones financieras, tenemos que ver la situación. Si ese pasivo lo vamos a cancelar al vencimiento, o sea, vamos a esperar que llegue el momento de vencerse para pagarlo, o lo voy a cancelar anticipadamente. Para cancelarlo anticipadamente debo cumplir condiciones. Primero, que el ente esté en condiciones de pagarlo anticipadamente. ¿Por qué? Porque si no, vamos a ver qué nos conviene poner el pasivo para reflejar o un menor pasivo o un mayor pasivo. Y nosotros tenemos que reflejar la realidad. Y la realidad es lo que hace el ente. Entonces no podemos desviarnos y poner lo que le conviene al ente en función de las decisiones de los terceros. Entonces, si lo vamos a registrar al valor, a la medición, al cierre, en función a cancelarlo anticipadamente, primero, el ente tiene que estar en condiciones de cancelarlo, condiciones financieras de cancelarlo anticipadamente. Segundo, tiene que haber intención de hacerlo. Y tercero, que hechos del ente demuestren que esa es su forma de pago, o sea, que realmente lo realice a eso, de que realmente pague anticipado. Entonces, si se paga anticipadamente, por lo general cambia la situación original, entonces vamos a evaluarlo al valor descontado según la tasa que el acreedor nos diga para cancelarlo. Los requisitos de lo que le acabo de mencionar. Si lo voy a mantener hasta el vencimiento, es el costo amortizado. El costo amortizado es el valor futuro traído, o sea, el valor descontado en función de la tasa interna de retorno de la operación original.
Otro pasivo de moneda, estamos lo mismo, hay que ver la situación, si lo vamos a cancelar el vencimiento o lo vamos a anticipar. Pasivo en especie, tenemos que determinar si los bienes están en existencia, la medición es la del bien. Si los bienes son a adquirir, al costo de adquisición y disposición al acreedor. O sea, yo lo tengo que comprar y a su vez entregárselo al acreedor. Si tengo un costo por entregárselo, también lo debo sumar. Y los bienes y servicios a producir, también. El mayor valor entre la suma recibida y el costo de producción y disposición al acreedor. Contingencias. Bueno, esto es lo que hablamos. Bueno, primero, no sé si tiene alguna duda, consulta. Vemos esto y después pasamos al ejercicio de impuesto diferido. Y en la clase que viene van a ver el otro ejercicio de exposición de los pasivos. Bueno, las contingencias. El R17 en el punto 4.8 dice consideración de hechos contingentes, los efectos patrimoniales que pudiera ocasionar la posible concreción o no de un hecho futuro tendrán el siguiente tratamiento. Los favorables se reconocerán en casos previstos de impuesto diferido. Es lo que les dije, que los favorables no se reconocen. Los desfavorables se reconocen cuando deriven de una situación o circunstancia existente a la fecha de los estados contables. Por ejemplo, una garantía, la tengo que haber vendido el bien. Si yo no vendí el bien, no tengo por qué cubrir una garantía de ese bien que no se vendió. La probabilidad de los efectos que se materialicen sea alta, o sea que sea alta la probabilidad de ocurrencia de ese hecho. Yo vendo 100 productos y de 100 productos se me rompe uno, entonces la previsión va a ser por uno, porque yo ya sé que sí o sí uno se va a romper. Tengo que esperar a esa fe, a que se rompa. Y que sea posible cuantificarlos en moneda de manera adecuada, o sea, alta probabilidad y cuantificación. Entonces esas son las cosas para registrarlo. Entonces, si yo tengo una alta probabilidad de ocurrencia y lo puedo cuantificar, o sea, son probables, los tengo que registrar y exponer en notas. O sea, ¿qué tengo que hacer? Quebranto a previsión. El quebranto es porque recuerden que tengo que generar una cuenta de resultado negativo para identificar por qué se genera el pasivo. Entonces, quebranto por garantías a previsión por garantías. Si yo tengo una alta probabilidad de ocurrencia, pero no lo puedo cuantificar, no lo voy a registrar, pero sí lo voy a exponer en notas. En la misma RT17 están en la RT8, que debemos, acá dice, contingencias cuya probabilidad de ocurrencia se estime remota, no remota, y la C, las que se reconocen contablemente. Entonces, yo empecé por la tercera. Entonces, ¿qué debemos exponer acá si se corresponde a contingencias reconocidas contablemente? ¿Qué se expone cuando no los reconozco, pero son de alta probabilidad o estén en el medio, digamos, que no sean ni probables ni remotas? ¿Qué tengo que poner? Vuelvo arriba. Las contingencias que no sean de alta probabilidad no las voy a registrar, pero sí exponer en notas. No importa si son cuantificables o no. Yo tengo que ver que tienen una probabilidad media, entonces la tengo que informar. Y aquellas con baja probabilidad no se expone ni se registra. Las X es lo que no se hace. O sea, no se registra, no se registra, no se registra. Se exponen notas, se exponen notas, se exponen notas, no se exponen notas. Bueno, dejo el RT8 para que ustedes lean. Fíjense en el B12, RT8, capítulo 7, información complementaria. B, descripción de información incluir. B12, contingencias. Bueno, pasamos
al impuesto a las ganancias, el RTI 7 en el punto 5, 19, 6, habla de impuesto a las ganancias, diferenciación de jurisdicción, esto para las empresas que pagan en distintas jurisdicciones, o sea, nacionales, no provincias, sino empresas multinacionales o con sucursales en otros lugares. Impuestos determinados y saldo a favor. Dice, los impuestos determinados en cada periodo darán lugar al reconocimiento de las correspondientes deudas. Impuesto a la ganancia, impuesto a la ganancia a pagar. Las que serán reducidas por los pagos a cuenta que se hubieran efectuado, o sea, anticipo de... En Argentina, la normativa de AFIP obliga a los que pagan impuesto a la ganancia a pagar anticipos y a otras empresas que le hagan retenciones o percepciones. Y a su vez hay otra cuestión que es, hay ciertos impuestos que se permiten tomar como pago a cuenta, como por ejemplo el impuesto a los débitos y créditos bancarios. Entonces, esos conceptos que yo los puedo tomar a cuenta del impuesto, los reducen ese impuesto. Lógicamente hay que ponerlo en la declaración jurada, si no, se toman, como no, que recién que hablamos de las compensaciones, cuando sea obligatorio, o sea, cuando sea permitido legalmente, y se haga, porque si yo no lo pongo en la declaración jurada, no estoy tomando el anticipo, o la retención, la percepción, o el impuesto al débito y al crédito bancario. Bueno, temas que van a ver cuarto año. Cuando los pagos a cuenta superen la obligación determinada, se le considera un activo. O sea, yo tengo un saldo a favor de impuesto a la ganancia. La medición contable de los impuestos determinados a pagar y de los saldos a favor se hará según, bueno, eso, según otros pasivos de moneda, otros créditos. Si son saldo a favor o saldo en contra. El tema de impuestos diferidos, cuando existieran diferencias temporarias. Bueno, con respecto a la parte contable, nosotros reconocemos el impuesto a la ganancia por el método del impuesto diferido. ¿Por qué lo hacemos de esa forma? Porque en función del criterio de lo devengado, debemos reconocer los impuestos que se generan en función a los ingresos o a los resultados que se obtienen. Esos resultados pueden diferir de los que se reconocen impositivamente. Entonces vamos a tener impuestos diferidos que vengan por diferencias temporarias con el reconocimiento entre lo contable y lo impositivo. Vamos a ver después diferencias permanentes. Las diferencias permanentes no generan impuestos, por lo tanto, afectan únicamente a la parte contable. Entonces, las diferencias temporarias, cuando existan entre las mediciones contables de activos y pasivos y sus bases impositivas, darán reconocimiento al cómputo de pasivos por impuesto diferido cuando la reversión futura aumente los impuestos determinados. O sea, esto lo que llaman una diferencia imponible. Porque en el futuro voy a pagar impuestos por el reconocimiento impositivo de lo que no había reconocido. Y dará lugar a un activo por impuestos diferidos cuando lo disminuya, o sea, va a ser deducible, o sea, lo que yo ya pagué o reconocí, cuando lo reconozca, va a disminuir el impuesto. Bueno, cuando le excitan quebranto impositivo, por ejemplo, yo tengo pérdida en un ejercicio y eso me permite que ese quebranto yo lo pueda trasladar a otro ejercicio. Bueno, se va a reconocer como activo por impuestos diferidos en la medida que sea probable que yo lo pueda utilizar. Si una empresa que viene teniendo muchos años pérdidas, la AFIP me permite que los quebrantos se hagan en determinado periodo. Ya pasó ese periodo, ya no, son 5 años. Si pasan los 5 años, no lo puedo reconocer. Entonces, si
si yo veo que, como contador, que por más de 5 años voy a tener acumulado pérdida, entonces no puedo reconocer un activo por impuesto diferido. Bueno, ¿cuál es el objetivo del método del impuesto diferido? Reconocer los impuestos actuales a pagar. El impuesto actual a pagar puede diferir del cargo al resultado del impuesto. ¿Por qué puede diferir? Por las diferencias temporarias. Las diferencias permanentes se afectan al resultado contable y no impositivo. O sea, yo lo tengo contablemente, pero no lo voy a reconocer en forma impositiva, así que no generan impuestos. Al no generar impuestos, no los tengo en cuenta. Las diferencias temporarias sí producen impuestos, pero en distintos ejercicios, según se producen y se computan. Eso va a depender de cómo se reconoce contablemente y cómo se reconoce impositivamente. Conceptos, bueno, básicos. El resultado contable es la ganancia o pérdida neta de ejercicio antes de deducir el impuesto a la ganancia. O sea, nosotros tenemos un resultado antes de impuesto a la ganancia. El resultado contable. Eso es lo que tiene que generar el impuesto o el impuesto a las ganancias como resultado. Este resultado contable, lógicamente, para determinar el impuesto a la ganancia es sin las diferencias permanentes. La ganancia o pérdida fiscal es la calculada de acuerdo con las reglas fiscales, determinando el impuesto a pagar o recuperar. Recuerden que si tengo una pérdida fiscal, yo tengo 5 años para recuperarla. El impuesto corriente o actual es la cantidad a pagar o recuperar del impuesto. Una cosa es la ganancia, otra cosa es el impuesto. La ganancia por la tasa me va a dar el impuesto. Entonces, el impuesto corriente actual es la cantidad de impuesto a pagar o recuperar por el impuesto correspondiente a la ganancia o pérdida fiscal del ejercicio. Si existen diferencias que son temporarias, pueden ser, como les dije yo, temporarias, imponibles o deducibles. Las imponibles son aquellas que en el futuro voy a tener que pagar más impuestos. Y las deducibles, que en el futuro voy a pagar menos impuestos. Y bueno, lo último es ¿qué genera activo o pasivo por impuesto diferido? Las diferencias temporarias imponibles generan un pasivo por impuesto diferido. No pago impuesto cuando lo reconozco contablemente, lo pago después. Deducible, voy a tener un activo por impuesto diferido. Estoy pagando impuesto antes de su reconocimiento fiscal. Lo reconozco contablemente y no fiscal. Los quebrantos es lo que hablamos acá, ganancia o pérdida fiscal. Si tengo pérdida fiscal, tengo un quebranto. Ese quebranto, si lo puedo compensar en el futuro, tengo un activo por impuesto diferido. Y los créditos fiscales, que es lo que hablábamos acá, por los anticipos, retención y percepciones, tengo un saldo a favor. Si lo puedo utilizar, en el futuro va a ser un activo por impuesto diferido. Bueno, vamos al ejercicio así, salvo que tengan alguna pregunta, perdón. Se me han ido algunos, se han dormido, ¿qué pasó? Clase muy dura, profe, clase muy dura. Sí, sí. Muy difícil. Pero bueno, hay que aprender. Bueno, hay que ponerle onda. Muy largo, sí. Bueno, recuerden que acá no vamos a hacer como hicieron en Contabilidad 2, que lo hacían por resultado. Vamos a ir por el lado de la evaluación de activos y pasivos. Entonces, volvemos al... Bueno, el ejercicio está cargado ahí en el capítulo. Bueno, acá al medio falta un dato que lo pongo después, que es esto. Bueno, esto del impuesto diferido, cierre de ejercicio, el primer ejercicio de vida de la empresa, por lo tanto, información por ahí es más fácil trabajar. Vamos a tener los datos de la contabilidad antes de determinar el impuesto a la ganancia, que es lo que les mostré recién.
La ley de impuestos a las ganancias no admite incobrables estimados. Recuerden, recién hablamos de la previsión por incobrables. La ley de impuestos a las ganancias no admite la previsión por incobrables, sino que admite los incobrables reales. Entonces tengo que esperar que se determine la incobrabilidad. Y en el caso de los bienes de uso, permite amortizarlo en 5 años. Cuando nosotros, por los datos que tengo acá, se amortiza en 10 años. O sea, contablemente lo amortizamos en 10 años, impositivamente me permite amortizarlo en 5. Entonces, si me permite pagarme los impuestos ahora, ¿por qué no voy a aprovechar eso? Y trasladar el pago a más adelante. La alícuota del 35%, bueno, eso depende. Ahora, hoy en día la alícuota está en el 30%, creo, de impuesto a las ganancias. Pide determinar la ganancia fiscal, calcular el impuesto, determinar los impuestos diferidos. Si dice determinar el impuesto, estamos hablando de la cuenta impuesto a la ganancia, o sea, el cargo al resultado. Recuerden que el cargo del resultado va a ser por los resultados que tiene el ente contable. Dijimos que el objetivo del método es reconocer el impuesto que corresponde a los registros contables, o sea, en coincidencia con el método de lo devengado. O sea, yo tengo resultados contables, esos resultados contables me tienen que determinar un impuesto. Ese impuesto puede o no coincidir con el impuesto fiscal. ¿Por qué no puede coincidir? Porque yo reconozco resultados en un ejercicio contable y impositivamente los reconozco en otros. Determinar impuestos diferidos, si hay diferencia acá, registrar y exponer. Bueno, así estamos, ¿no? No tenemos idea de nada. Bueno, esto es el dato antes del impuesto a las ganancias. O sea, este resultado, a ver si lo puedo... no se preocupen, porque como el fondo es azul, yo lo tengo que poner en blanco. Ahí está. Ahí está. Resultado del ejercicio, en realidad, sería resultado antes del impuesto a las ganancias. ¿Y por qué le puse la...? Resultado antes del impuesto a las ganancias. Ahí estamos. Bueno, estos 31.000 es el resultado antes del impuesto a la ganancia. Recuerden que me dice que la depreciación impositiva y contable varían y los deudores incobrables también varía el reconocimiento. Entonces, vamos con la presentación. Tenemos, acá le pongo el B porque el punto B me pedía calcular el impuesto. Entonces, primero determinamos el impuesto en función a la información contable. No tengo diferencias permanentes, por lo tanto no tengo que cambiar nada de esta información. Pero sí tengo que tener presente que estos conceptos son los que tienen correlación con esto, quebranto a previsión y depreciación a depreciación acumulada. Estos conceptos son los que contablemente e impositivamente se reconocen en distintos periodos. Entonces, contablemente estos conceptos que están acá también pagan impuestos, pero los impuestos se pagan en otros ejercicios por efecto de la ley de impuesto a las ganancias. Entonces, como no tengo diferencia permanente a eliminar, mantengo mi información contable antes del impuesto a las ganancias. Acá, bueno, este es el resultado antes del impuesto a las ganancias.
tengo que el impuesto es la base imponible, que es el resultado antes del impuesto a las ganancias, por la alícuota, la T que habíamos visto ahí. 31.000 por 0,35 me da que el impuesto es 10.850. ¿Hay alguna duda con eso? No, profe. Bueno. Pasamos a la determinación del impuesto a pagar, o sea, el impuesto corriente, en función a la ganancia fiscal. Lo que yo tengo que hacer es eliminar o incorporar lo que me permite el impuesto a las ganancias. Dice que la previsión para incobrables no me lo permite, lo saco. Me dice que la depreciación yo la puedo incluir en 5 años, o sea, 60.000 dividido 5 es 12.000. Entonces cambio la depreciación por la que me permite la normativa fiscal. Elimino el asiento que hice, o sea, lógicamente no elimino contablemente el asiento, sino a efectos fiscales, tengo el ajuste de sacar, eliminar quebranto contra previsión, o sea, hago previsión contra quebranto para cancelarlo. ¿Y esto qué hago? Depreciación acumulada, recuerde que aumenta. O elimino el asiento, depreciación acumulada 6.000 a depreciación, y hago el nuevo asiento, depreciación 12.000 a depreciación acumulada 12.000. Entonces, eso me da un nuevo resultado, el resultado fiscal para determinar el impuesto. Después le voy a cambiar esto, así lo ven bien. No le saco el resultado, porque no es el resultado del ejercicio, sino que es la ganancia fiscal o resultado fiscal, antes de impuesto o el que determine impuesto. Entonces el impuesto va a ser la base imponible, lo mismo que hicimos recién, por la alícuota, pero esta base imponible fiscal ya. Entonces el impuesto es 28.000 por 0,35 da 9.800. Quiere decir que yo tengo que pagar 9.800 pesos de impuesto. Ese es el impuesto corriente, lo que yo tengo que pagar. Pero contablemente tengo que reconocer 10.850. O sea, hay una diferencia que tengo que ver a qué corresponde, si son activos por impuesto diferido o pasivos por impuesto diferido o ambos. Ojo con eso. Entonces teníamos a determinar ganancia fiscal, que le hicimos después, calcular el impuesto le hicimos primero, vamos al C, determinar impuestos diferidos. Entonces, ¿cómo hago para determinar impuesto diferido? Dijimos, vamos, ¿dónde estaba? Acá. Dice, cuando existe diferencia temporaria entre mediciones contables, activos y pasivos con sus bases impositivas. Entonces, yo tengo que medir eso, los activos y pasivos según sus bases, no, acá, contables e impositivas. Entonces, contablemente, recuerden, teníamos deuda por 30.000, o sea, recuerden, esto es créditos. Activo, revisador activo, activo, revisador activo. En este caso no tenemos ningún pasivo. Entonces tengo contablemente 27.000, mi activo. Impositivo 30.000. Entonces quiere decir que yo estoy pagando el impuesto por los 30.000 y no por 27. Entonces fíjense que estoy pagando por tener más activos. Entonces quiere decir que yo voy a pagar impuestos que después, cuando reconozco esto, va a deducir. Entonces, cuando deduce, es un activo por impuesto diferido. Dice, una diferencia deducible cuando, en este caso, en el activo, el contable es mayor que el impositivo. El contable es menor que el impositivo. Entonces, tengo 27 contra 30. Este menos este me da 3.000. Lo multiplico, la diferencia está 3.000 por
la tasa de impuesto, el 35%, me da el impuesto diferido. Activo por impuesto diferido, 1.050. Con respecto a bienes de uso, yo tengo 54.000 contra 48.000. 54 menos 48, 6.000. Quiere decir que yo pago impuestos por 48 y no por 54. Entonces ahí estoy dilatando el pago del impuesto, entonces tengo una diferencia imponible. Cuando se dé vuelta, voy a pagar más impuestos. Entonces la diferencia imponible es cuando lo contable es mayor que lo impositivo, relacionado con activos, ¿no? La diferencia son 2.100 multiplicado, perdón, 6.000 multiplicado por 35 da 2.100. Ojo acá porque tengo dos impuestos diferidos y tengo que reconocer los dos. Tengo que reconocer el activo por impuesto diferido y tengo que reconocer el pasivo por impuesto diferido. Profe, Sí. una pregunta. Cuando se habla de diferencia imponible, ¿se hace referencia al pasivo por impuesto diferido? No, la imponible, sí, la imponible es pasivo por impuesto diferido. Porque quiere decir que yo voy a pagar después el impuesto, no ahora. Ahora ahorro impuesto y lo pago después. Por eso es imponible. Más adelante voy a pagar más. Cuando es deducible voy a pagar menos más adelante. O sea, lo que yo pague ahora lo voy a restar después. En realidad no resto impuestos, sino que el concepto que hoy generó un impuesto o que no generó impuestos, después lo reconozco y me hace pagar menos impuestos en lo deducible. Y en lo imponible, lo que yo reconozco hoy, cuando dejo de reconocerlo después, me va a generar impuestos. Entonces, el imponible es que genera impuestos después. Si uno lo ve desde el punto de vista financiero, ¿qué es preferible? ¿Pagar un impuesto ahora o pagarlo después? Con la inflación que hay, ¿qué piensan? Pagarlo después. Obvio. Entonces, por eso a veces Diferir conviene los pa- tener Claro, los diferir los pasivos, claro. Claro. Diferir un pasivo siempre es conveniente. Es para darle un poco de aire al pobre profe que está ahí sin respirar ya dando la clase y nadie contesta nada, ¿eh? Qué poca participación, los estoy mirando yo, ¿eh? Estamos un poco perdidos, profe. Va, por lo menos no. Hay que leer Joana, mucho. ¿qué pasa, Joana? Y bueno, preguntale al profe Ariel, ¿qué parte, qué cosa no entendés? A ver, No, yo voy a... Sí, se me mezcla un poco, o sea, más o menos entiendo, pero se me mezcla un poco el activo por impuesto diferido y el pasivo. No la entiendo. Pero bueno, es cuestión de agarrar los ejercicios. El activo por impuesto diferido es lo que después me va a permitir no pagar más impuestos. Quiere decir que lo estoy pagando ahora. Por eso yo tengo un gasto que no me deja reconocerlo ahora, pero sí lo puedo reconocer después. Quiere decir que ese gasto contable que reconocí hoy me está generando un impuesto. No, perdón, el gasto... Sí, no, contablemente lo reconozco, pero no impositivamente. Entonces, como impositivamente no está, cuando yo lo incorpore a lo impositivo, ahí recién se va a deducir. Entonces quiere decir que hoy estoy pagando más. Pero si cuando yo meto mucho gasto ahora, como es la amortización, y después más adelante no la puedo poner, en ese momento en que no lo puedo poner, me va a generar impuestos. Otra cosa a tener en cuenta es cuando se va a hacer la reversión, tengo que usar las mismas cuentas. O sea, cuando se dé la reversión del activo por impuesto diferido, lo tengo que cancelar al activo. Y cuando se reversa el pasivo por impuesto diferido, también debo cancelar el pasivo por impuesto diferido. O sea, no compensar, volvemos a lo mismo de que vimos hace un rato, no compensar. Porque si uno lo ve directamente en el momento, sin pensar cómo venía, va a utilizar, cuando compenso pasivo por impuesto diferido, va a tomar activo, y cuando compenso activo por impuesto diferido, va a tomar pasivo por impuesto diferido, y no corresponde. O sea, tengo que dar de baja
lo que voy compensando, o sea, lo que se va revertiendo. Bueno, entonces, vamos al asiento. El asiento este que está acá. Para, lo voy a... Uy, uy. Los voy a marcar así. Lo, lo identifican. ¿Cuál es el asiento que debemos realizar? Bueno, recuerden que nosotros partíamos de esta información y debemos registrar, fíjense, acuérdense esto, debemos registrar este asiento. Impuesto a la ganancia, cuenta de resultado negativo, porque tengo ganancias. Si ese impuesto a la ganancia, si tuviera quebranto, y me va a generar un impuesto a la ganancia positivo, porque eso lo puedes después tomarlo, descontarlo en otro ejercicio. Pero si tengo ganancias, tengo que pagar impuestos. Entonces, el impuesto a las ganancias, resultado negativo, que es el que se va a exponer acá. Este sí da el resultado del ejercicio. Entonces, acá lo que hubiera faltado es decir resultado antes del impuesto a las ganancias. A ver si me deja. Acá tendría que incorporar. Perdón, esto lo paso acá. Acá tengo que poner ganancia o resultado antes del impuesto a las ganancias. Y voy a poner, no, acá, sumatorio, todo esto. Bueno, ahí faltaría también el tema de la ganancia bruta. Uy, no. Entonces, el resultado del ejercicio es 20.150 porque tenemos una ganancia o un impuesto a la ganancia de 1.850 que tiene que ser el 35% de los 31.000, que es lo que habíamos determinado acá. ¿Recuerdan? Entonces, si no tuviera diferencias permanentes, el resultado antes del impuesto a las ganancias, que acá, resultado antes del impuesto a las ganancias, es 31.000, ese me determino el resultado impositivo de 10.850. ¿Está? Pero ¿qué pasa? ¿Cuánto tengo que pagar de impuesto a las ganancias? Impuesto a las ganancias a pagar 9.800. ¿Recuerdan? Impuesto a las ganancias a pagar 9.800, que es lo que habíamos determinado acá. Y en el medio van a estar los activos y los pasivos por impuesto diferido. Esto, bueno, tendría que haber hecho... Esto tendría que haber puesto acá. Ahí está. Así más fácil ver. El impuesto a las ganancias, tengo activo por impuesto diferido,
quiere decir que pago impuestos por 1.050, que los voy a compensar después. Y pasivo por impuesto diferido quiere decir que hay 2.100 que no pagué de impuestos, que lo voy a pagar después. Por eso es imponible, y esto es deducible. Entonces, el activo por impuesto diferido es deducible, el pasivo por impuesto diferido es imponible. ¿Mm? Entonces, fíjense, los activos y pasivos por impuesto diferido se exponen en el activo y en el pasivo. Activo por impuesto diferido, pasivo por impuesto diferido. ¿Mm? Fíjense, si lo incorporo, tengo un activo 142.50, un pasivo 21.900, el patrimonio neto 142, perdón, el patrimonio neto 120.150. Empezamos con 100.000 y tengo el resultado 20.150, que es el que tenemos acá. ¿Mm? Y el resultado contable relacionado con el impuesto a las ganancias es el impuesto a la ganancia obtenido por los resultados reconocidos contablemente. Y ahí tenemos, digamos, más una otra forma de verlo: estado de situación patrimonial, activo, activo corriente, activo no corriente. Fíjense, recuerden, los 10.850 es el impuesto, y que surge de los 9.800 que tengo que pagar, los 2.100 que no pague y los 1.050 que pague de más. ¿Mm? Bueno, acá lo que yo salteé, ahora sí, para mostrar que el impuesto a las ganancias surge del impuesto corriente o el impuesto a pagar, más el pasivo por impuesto diferido, menos el activo por impuesto diferido. ¿Mm? El impuesto a la ganancia es el impuesto, o sea, el resultado contable, que sumado el pasivo por impuesto diferido, restado del activo por impuesto diferido, es este valor, el impuesto. O sea, el impuesto corriente y el impuesto a pagar. Más lo que voy a pagar, más lo que dejé de pagar, menos lo que pagué de más, es el impuesto a las ganancias. Bueno. ¿Seguimos? Mira esas caras, yo veo la de Así Estela, no está. sé, no veo otra cara, No, pero no. muéstrenme en otras caritas, no les veo a los otros. Acá Ahí veo. dejamos, les dejo a la profe que termine. ¿Hasta dónde llegaste? No, dimos todo impuesto diferido, que haría el cuestionario y que haría la parte de exposición. Ah, bueno, Y qué cosas salté, bueno, normas internacionales, lo tienen acá un poco. para verlo ellos, sí. Sí, normas internacionales, bueno, contingencia, todo eso, no, casi todo. Sí, exposición, el cuestionario, y yo lo que justo me toca un caso de exposición y vamos a dar un ejercicio de pasivo de las deudas laborales, vamos a dar pasivo de proveedores, vamos a dar distintos tipos de pasivos y vamos a dar alguna cosa nuevamente, viste, de exposición, porque bueno, lo más duro es lo que vieron hoy, que lo que me parece que tienen que empezar a leer, que usen los foros, así también los profesores con tiempo le pueden ir contestando, no esperen para último momento, porque también, bueno, o sea, nosotros se lee siempre todo. Esta clase, ustedes piensen que es dura para ustedes, pero para un docente también armar todo esto, o sea, es un gran esfuerzo, o sea que no sé cómo decirles que yo veo que me parece que poco estudio. La semana que viene ya damos patrimonio neto y ahí ya cerramos, porque Sí. ya la otra semana ya empezamos con el repaso final antes del parcial. Pero no retemos los que están, retemos los que no están. Bueno. Si no, Pero ellos le digan, cuentan, tienen grupo de WhatsApp, bueno, ellos tienen está bien. grupo de WhatsApp. Bueno, una aclaración que lo que ustedes conocen como método tradicional, que eso lo vieron en contabilidad 2, es registrar impuesto a pagar. O sea, es el método tradicional.
Con la RT41, eso está permitido únicamente en los entes pequeños. ¿Mm? Los entes pequeños pueden no registrar por el impuesto diferido, pero tienen que ser pequeños. ¿Ah? Bueno, para evitar esto. Bueno, como dijimos, el impuesto diferido para poder determinar a través del método de lo devengado qué parte del impuesto a la ganancia pertenece al ejercicio, porque si no estaríamos difiriendo a otros momentos el impuesto correspondiente. Bueno, terminamos, llegamos casi justo, ahí, sobre el horario. Bueno, si no hay más dudas, consultas, ya quedamos poquitos. Seguimos el martes que viene. Aprovechen al profe, dudas. O sea, profe, Sí, o sí. sea, profe, o sea, en mis palabras diciéndolo, porque en Conta 2, claro, vemos algo muy sencillo. Todo Sí. este quilombo se arma porque Qué buena Pisco- palabra para decir profesor Palmis. Pará, deja porque... No, ¿qué ha dicho? Con el ejemplo. Claro, o sea, todo este El quilombo profesor se esforzó un se arma montón para que porque... vos lo resumas así. No, bueno, es lo déjala que yo hablar, que no entendí. escucho. No le escucho. Entendí. Empezá de nuevo, Giovanna, porque no escuché nada. O sea que todo este quilombo se arma porque el Estado y la contabilidad el Estado reconoce algunas cosas que la contabilidad no en cuanto al impuesto a las ganancias. Pues eso de las Sí, depreciaciones, eso todo me imagino que debe estar en la ley, no está en estoy muy ustedes lo van a avanzada ver todavía. en contabilidad 4. Tienen muchas otras cosas que, por ejemplo, los gastos de automóviles. Los gastos relacionados con automóviles tienen un tope en las empresas. Entonces, si uno se pasa de eso, esos gastos que no reconocen son diferencias permanentes, que no las puedo tomar como gasto en el impuesto, pero sí lo puedo tomar contable. Entonces, es más quilombo todavía. Claro, o sea, Sí. la contabilidad, por eso digo, porque sobre que imagina hacer un estado con los estados contables, me imagino un montón de trabajo y después viene el Estado y te dice no, esto no, entonces No, bueno, ahí es pero más problema. por eso todos estudiamos y cuando uno hace Sí. la contabilidad, o sea, lógicamente, primero hace lo contable y después cuando tiene que determinar el impuesto a las ganancias, tiene que tener en cuenta todas las cosas que permite o no. ¿Qué pasa? El Estado tiene que recaudar y cada vez tiene que recaudar más. Por eso va sacando cosas que no permite reconocer para que las empresas paguen más impuestos. ¿Mm? En otros lugares, a lo mejor la tasa es más alta, pero les permiten reconocer más impuestos, las inversiones en bienes de uso permite que se amortice mucho más rápido. Hay cuestiones que se tienen en cuenta. ¿Mm? Recuerden, bueno, ustedes vieron bienes de uso. El tema, ustedes han visto que trabajaron con rodado 5 años, el inmueble 50 años, pero usted tiene que ver la realidad de ese bien. O alguien no sé qué dijo, pero si un taxista, ¿por qué lo tengo que amortizar en 5 si capaz que en 3 años se rompe? Y sí, a lo mejor un taxista, un remisero en 3 años tiene que amortizar y comprar otro. Entonces, no lo voy a amortizar en 5, lo voy a amortizar en 3. Pero si, bueno, a mí siempre me gustaba decir el ejemplo del mismo auto para el remisero y el mismo auto para una empresa de funeraria, que lo usamos a 20 kilómetros por hora, 2 veces a la semana. Entonces ese no se amortiza en 5, se amortiza en 15 años. Bueno, ahí sí me conviene impositivamente en 5 y lo otro tiempo que sea contable. Y en el remisero, los 5 años, por ahí no me conviene. Tengo que amortizarlo en 3, pero me dice que el Estado en 5. Bueno, para eso cuando se reciban van a ver, hay cosas que se puedan hacer, hay cosas que no. Pero lo que tienen que identificar son esas diferencias, contable e impositivas. Y ahí van a surgir los pasivos y los activos por impuesto diferido. Bueno, ya nos fuimos mucho. Está así, es una cosita un poco complicada, ¿no? Pero bueno,
tienen que leerlo, ver bien el ejemplo. Profe Ari, ¿vos vas a subir esta noche la grabación o mañana? Sí, o mañana, ya. Bueno, Hoy claro, imposible, pues me tengo que ir. bueno, ya. Pero ustedes saben que con la acción y el ejercicio y el material, me parece, pero aprovechen, yo no le digo que se van a pasar el fin de semana estudiando, pero aprovechen, lo único que tiene bueno la pandemia es que hay que estarse en casa. Entonces, bueno,